El pasaje bíblico que leímos hoy es un pasaje que ha sido de mucha bendición para mí mismo, porque cuando uno lee ese tipo de historias son inspiradoras, ¿no? Y ese es mi deseo el día de hoy, poder llevarles a rescatar los tesoros que tenemos en ese precioso pasaje. Entonces lo que vamos a tratar hoy es el ejemplo de cómo ser edificadores, soldados y centinelas de nuestras propias familias, mis hermanos, con el ejemplo del pueblo de Israel en el tiempo de Nehemías. El libro de Nehemías relata, mis hermanos, la reconstrucción de los muros de Jerusalén. El imperio babilónico había arrasado con Jerusalén, con el templo, con todo, había destruido prácticamente todo el país. Entonces, en el tiempo de Nehemías, él se propuso reconstruir los muros de Jerusalén. Y él pues organizó esta situación, llevó gente y organizó a las familias que estaban allí viviendo en esa desgracia para empezar el trabajo. Así que vamos a ver, según en ese contexto, qué es lo que la palabra del Señor nos enseña. Versículo 7 de Nehemías capítulo 4. Sería bueno que tenga abierto el pasaje para que vaya leyendo junto conmigo. Nehemías capítulo 4, versículo 7. Dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ahí tenemos el testimonio. Israel siempre ha tenido enemigos, ¿no? Es un país que siempre ha tenido la característica de tener enemigos. ¿Por qué? Porque son un pueblo especial, un pueblo escogido por Dios. Entonces los enemigos nunca le han faltado. Así que cuando los enemigos se enteraron que estos israelitas, estos judíos estaban reconstruyendo sus paredes, su muro, entonces los enemigos empezaron a enojarse contra ellos. Y ellos estaban planeando atacar a Jerusalén, a los judíos, para detener la obra. Versículo 9. Dice: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ello pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y ahí podemos ver, mis hermanos, lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. ¿Qué fue lo primero que hicieron ellos? Dice: entonces oramos. A veces humanamente queremos resolver nuestros problemas con nuestro intelecto, con nuestras fuerzas, con nuestros contactos, nuestras amistades, nuestras influencias. Y cuando ya nada de eso da resultado, ¿qué hacemos? Ahí recién vamos a doblar rodillas delante del Señor para que nos ayude. Cuando en realidad debería ser, ¿qué cosa? El primer recurso de todo cristiano, mis hermanos. La oración es el primer recurso. La palabra del Señor dice en Proverbios 16:3: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces encomendamos a Jehová nuestras obras cuando oramos al Señor. Entonces Él ahí puede obrar en nosotros y dice que nuestros pensamientos serán afirmados. Es decir, nos va a dar la sabiduría para saber qué hacer. E inmediatamente dice que Nehemías puso guardia de día y de noche. Mis hermanos, esto es algo que debemos entender también. Es un principio bíblico. No es que usted ora y se echa en la cama a esperar la respuesta. No. Esto es parecido a lo que dicen los dichos seculares: ayúdate que te ayudaré. Ayúdate que te ayudaré. Y otro dicho de las abuelitas, ¿no? Que dice: al cielo orando y qué más, y con el mazo dando, ¿no? Al cielo orando y con el mazo dando. No es que yo oro y ya me echo a dormir y el Señor se encarga de hacer todo. No, tenemos que ser inteligentes y ser sabios. Tengo una necesidad, tengo un problema y pongo eso delante del Señor, pero al mismo tiempo me pongo a trabajar en lo que puedo, en lo que humanamente el Señor me va revelando qué es lo que debo hacer. Versículo 10 dice: y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Y aquí ustedes tienen el testimonio de cómo la situación siempre ocurre así. Siempre se pone más difícil la cosa cuando Dios va a empezar a hacer una obra en nosotros, mis hermanos.
y empiezan las malas noticias a llegar, y empiezan los enemigos a manifestarse, y las cosas se pusieron, como dice vulgarmente, color de hormiga para todos ellos, mis hermanos. Ellos sentían que la obra ya era más grande que ellos. Ya se estaban debilitando, pero se estaban desanimando ante la presencia y los rumores de los enemigos. Mis hermanos, incluso los mismos judíos que moraban entre los enemigos traían malas noticias y desánimo. A veces de las personas que uno espera recibir ánimo y aliento son los que más nos aplastan el poco ánimo que nos queda, ¿no? Vienen y nos tiran sus malas noticias, su desánimo encima de nosotros. Pero nosotros tenemos que recordar, mis hermanos, que estamos sirviendo a nuestro Señor y Él es el Todopoderoso. Y eso nos va a ayudar a contrarrestar estas malas noticias que muchas veces nos llegan. Versículo 13 dice: entonces por todas las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y aquí tenemos una estrategia muy importante, mis hermanos, que empezó a hacer Nehemías. Mis hermanos, Nehemías era un copero. Él era la función de él en el reino del rey Artajerjes, del imperio persa, era probar el vino del rey. Cuando le llevaban el vino al rey, él estaba al lado del rey y él tomaba el vino para ver si no estaba envenenado. Y si no estaba envenenado, entonces el rey lo tomaba. Eso era él. Sin embargo, Dios usó a este hombre y le dio una tremenda sabiduría para convertirse en un capitán y organizar ese pueblo y hacer de esas familias un ejército. Y aquí empieza a trabajar él con ellos. Dice que puso al pueblo, dice, por familias. Esto iba a ser una guerra en la que cada miembro de la familia iba a ser un soldado, mis hermanos. Y dice que los puso alrededor, donde sabía que iba a haber problemas, donde sabía que los enemigos se iban a llevar, puso las familias, prácticamente como que los hizo acampar. Ellos tenían quizás sus casas, aunque destruidas y todo, pero los puso, dice, alrededor de la muralla. Hizo una muralla humana ahí atrás de los muros de Jerusalén mientras se iban construyendo los muros. Él determinó cuáles eran los puntos débiles y reforzó la guardia allí, mis hermanos. Esas son las cosas que nosotros debemos hacer en todo, en nuestra vida, en nuestra familia, determinar cuáles son los puntos débiles, cuáles son los lugares por donde Satanás se puede infiltrar con sus filosofías, con sus engaños y hacernos la vida difícil. Amén. Entonces tenemos que poner guardia allí donde sabemos que hay más vulnerabilidad, debemos poner allí la guardia. Nehemías organizó un ejército de familias, mis hermanos, donde cada padre iba a ser un oficial a cargo. Cada padre en ese momento recibió el nombramiento de un oficial. Y ustedes, le decía Nehemías, seguramente le dijo, ustedes ahora están bajo mi cargo, bajo mi mando, y van a ser mis soldados que necesito, mis oficiales, y su familia van a ser cada uno de ellos un soldado. Cada familia debía armarse y defender con lo que tenía a la mano. Dice que agarraron allí sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Imagínense ahí a las esposas, ¿no? Con la espada, a los hijos con los arcos. Ya imagínense usted cómo fue ante una noticia de ataque eminente, mis hermanos, que podía llegar en cualquier momento desde cualquier lugar. Entonces, si usted sabe que la muerte le está pisando los talones, ¿qué es lo que va a hacer usted? Pues armarse, ¿no? Armarse de valor. Orar, pero al mismo tiempo armarse físicamente y armarse de valor. El versículo 14 dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y aquí se ve a Nehemías en una actitud de inspiración, como todo capitán, como todo general, tiene que inspirar valor, tiene que inspirar determinación para que su ejército no se desmorone. La palabra del Señor le decía al pueblo de Israel que cuando iba a la batalla, no vaya con personas débiles, con personas pusilánimes, temerosas, porque esa gente contagiaba el desánimo y la debilidad a los demás. Él decía: deja a esas personas haciendo otro oficio, ándate solamente con los más valientes. Y aquí Nehemías estaba tomando esa actitud. Dice que él escribe y dice: después miré, es decir, vio lo que estaba ocurriendo.
Seguramente la gente armándose, pero aún desanimada, aún con temor. Esas familias quizás con lágrimas en sus ojos, sabiendo qué va a pasar con nosotros, qué nos espera el día de hoy, o en qué va a terminar todo esto. Y dice que él se levantó y dijo a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, ¿qué es lo que les dijo? No temáis delante de ellos. Él podía ver el temor en los ojos de estas familias. Y él les dice, no tienen por qué temer. ¿Y por qué? Él les dice, acordaos del Señor, grande y temible. Ese es el ancla, mis hermanos, de nuestra alma, de nuestra fe. El Señor es grande y temible. Y él les dice que tenemos que recordar. Por eso es que la Biblia habla de los testimonios de Dios. Cuando la palabra del Señor manda en el Antiguo Testamento a guardar los testimonios de Dios, es guardar en nuestro corazón las grandezas y las proezas que Él hizo durante toda la historia del Antiguo Testamento. Por eso es que el Antiguo Testamento es tan importante para nosotros como cristianos, porque ahí están los testimonios de Dios, de cómo Él hizo tantas hermosas cosas, así como el Nuevo Testamento habla de las proezas de nuestro Señor Jesucristo también, amén. Entonces tenemos que unir esos dos testamentos maravillosos y acordarnos de los testimonios de Dios, de las cosas maravillosas que Él ha hecho. Y Él luego les da la orden y les dice, pelead. ¿Por quiénes? Por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Es decir, ahora ustedes son los defensores de todos los que están viviendo en sus hogares. Mis hermanos, el ataque era eminente. Podía llegar de cualquier lugar, a cualquier hora, incluso entre la misma gente que estaba allí, uno no sabía en quién mismo se podía confiar. Versículo 15. Dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Mis hermanos, al alistarse el pueblo de Israel y al armarse, habían enviado un mensaje claro a sus enemigos. ¿Qué era lo que le estaban diciendo? Estamos listos para darles una buena bienvenida. Ya no es secreto lo que querían hacer. Por eso dice el pasaje que los enemigos sabían que Dios había desbaratado su plan, porque ahora Israel estaba armado. Y ellos pudieron regresar al trabajo con la mente preparada y armados para defender y atacar. Mis hermanos, armados para defender y atacar. El grupo de padres de familia se había convertido en ese momento en el ejército de oficiales y sus familias en los soldados del pueblo de Dios. Versículo 17 dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, y mire esta frase impresionante, con una mano trabajaban en la obra y en la otra ¿qué tenían? La espada. Imagínense esos albañiles, ¿no? Esos carpinteros. Dice que unos edificaban, otros acarreaban, otros cargaban. Nehemías los había organizado según su tamaño, según su fuerza, según su estructura ósea. Dijo, este me sirve como para poner aquí el ladrillo. El de acá me sirve para cargarlo porque es más fuerte. Él organizó el ejército, pero también los organizó en el tema del trabajo. Y ellos tenían, dice, con una mano estaban edificando y en la otra tenían la espada. Es decir, no había chance de que el enemigo los sorprenda en ningún momento. Estaban listos para defenderse, listos para atacar. Todos ellos, mis hermanos, cualquiera que sea la tarea que les fue asignada, todos ellos tenían algo en común, que todos tenían una espada en su mano. Así como nosotros los cristianos, ¿no? ¿Cuál es nuestra espada? La palabra del Señor. Esa es nuestra espada, la palabra del Señor. Versículo 19. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nehemías, mis hermanos, reconocía que la obra era grande y extensa. Él no estaba ignorando esta situación. Es decir, que la obra era difícil y que iba a tomar tiempo hacer todo esto.
Ellos estaban lejos el uno del otro, pero Nehemías tenía un trompetero que iba a avisar dónde estaba el ataque. Y eso era una estrategia más, una estrategia militar. Recuerden, estaban dando como en un círculo, ¿no?, alrededor de toda la ciudad. Entonces quizás si el enemigo atacaba por el norte, ¿qué pasaba? El trompetero tocaba la trompeta y venían todos a enfocarse, a atacar y defender el lugar donde se había infiltrado el enemigo. Esa era la estrategia. Que todos estén atentos a la trompeta, que todos estén atentos al anuncio. Nehemías les decía: vengan, que nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento podemos ver, ¿no?, al pueblo de Israel cómo Dios, incluso a veces no tenían que ni sacar la espada de la vaina, sino que Dios los defendía y desbarataba ejércitos completos delante de ellos, delante de sus ojos? Entonces, recordando estos testimonios, Nehemías les dice: Dios peleará por nosotros. En otras palabras, vengan porque esta batalla ya está ganada, porque así como Dios lo ha hecho en el pasado, nos va a librar nuevamente de estos enemigos. Amén. Versículos 21 y 22 dice: nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Mis hermanos, esto es lo que nos toca hacer como padres. Esto es algo interesante que debemos, estos dos versículos debemos tener en mente. Mis hermanos, estamos en un mundo difícil donde no podemos bajar la guardia. No podemos descuidarnos, sobre todo si usted tiene hijos pequeños. Este mundo está tratando de arrastrarnos a nosotros y a nuestros hijos al pecado, a la perdición, a la contaminación inmoral, sexual, de todo tipo. Entonces, mis hermanos, dice la palabra del Señor que ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. No hay momento, mis hermanos, para bajar la guardia. No hay un momento para tomar un descanso en esta situación en la que vivimos. Nosotros tenemos que estar allí. Miren lo que le dice en el versículo 22. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. Y eso es lo que yo quiero que usted se enfoque en la palabra permanezca dentro. Mis hermanos, nosotros vivimos en un contexto de mucha migración, como estábamos orando hace un momento, ¿no?, orando por aquellas familias que son desbaratadas por la migración. Mis hermanos, la migración en este país, en esta ciudad, podemos ver los estragos que causa la migración. Familias disueltas. Y resulta que se quedó la mitad por allá, y los que vienen para acá, se casan con otras personas, se unen con otras personas, tienen otros hijos y empiezan a tener descuidados a los hijos en el país de donde vienen y descuidados a los hijos acá. Entonces empieza a haber un completo caos familiar, mis hermanos. ¿Y qué dice aquí Nehemías? Cada uno permanezca dentro de Jerusalén. Mis hermanos, nuestro llamado como padres es permanecer con nuestra familia, no desbaratar la familia. Porque si usted necesita cuidar a su familia, usted lo va a hacer estando junto a ellos. Usted no puede cuidar por internet a alguien. ¿Me entiende? Usted no lo cuida con una llamada. Usted lo cuida porque está físicamente con la persona, porque permanece con la persona. Mis hermanos, amor se deletrea tiempo, como dice un predicador. Se deletrea tiempo. Usted necesita darle tiempo a sus hijos para cuidarlos, para enseñarles, si es que usted ha de estar luchando con ellos para darle un bienestar, no solamente económico, sino un bienestar espiritual. Porque lo económico es pasajero, pero lo espiritual es eterno, mis hermanos. Lo espiritual es lo que va realmente a darle una vida correcta a sus hijos. Al pueblo, mis hermanos, se le pidió algo agobiante: que de día trabajen y que de noche vigilen. Les dice Nehemías: de noche sirvan de centinela y de día en la obra. ¿Usted sabe lo que es eso? Que después de haber estado poniendo ladrillos 12 horas allí, con la espada en una mano y ayudando a poner el ladrillo con la otra, luego usted llega a su casa o a su tienda, y ahora Nehemías le dice: no, a la torre, a cuidar.
de centinela, porque los enemigos pueden venir en cualquier momento. Eso era agobiante, mi hermano. ¿Alguna vez usted ha estado en una situación en la que no puede dormir porque sabe que de eso depende que ocurra o no algo? A mí me ha pasado algo así. Es terrible no poder dormir. Es agobiante, es desesperante. Mis hermanos, y así mismo es como nosotros debemos estar con esa actitud en nuestros hogares. No podemos dejar de estar en alerta ante los enemigos que quieren destruir nuestra familia, mis hermanos. Versículo 23 dice: y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Ese era el único tiempo que tenían libre, como usted y como nosotros, como padres, ¿no? El único tiempo que nuestros hijos no están mamá, papá, es cuando estamos en el baño, y a veces ni ahí. A veces ni ahí porque están golpeando la puerta. Papá, mamá. Entonces, así mismo decía Nehemías, ese era el único momento en que podían desnudarse, soltar las armas. ¿Para qué? Para bañarse. Mis hermanos, Nehemías motivó al pueblo para que esté siempre listo. Tal como nos toca a nosotros como padres, no bajar la guardia. Basta un pequeño descuido para que Satanás y este mundo causen verdaderos estragos en nuestra familia, mis hermanos. Dice el comentarista William MacDonald que la estrategia de Nehemías y este grupo de hombres era orar, vigilar y trabajar. Orar, vigilar, trabajar. Como nos toca a todo cristiano, mis hermanos. Todos estamos en la vida representando a este pueblo ahí junto a Nehemías. Ahora pasamos al punto número 2, donde vamos a ver este primer ejemplo que nos deja este grupo de hombres y Nehemías. Tenemos, mis hermanos, una familia que construir. Todos nosotros somos edificadores, el hombre y la mujer, el padre y la madre. Todos edificamos a nuestras familias o nuestras propias personas. ¿Cómo hacemos eso? Con la guía del Señor, mis hermanos. Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahí tenemos una parábola que el Señor Jesucristo contó hablándole a los varones y diciéndole: si tú quieres ser un hombre prudente, tienes que edificar tu casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Él estaba hablando de elementos que cualquier hombre de ese tiempo conocía. Que si ibas a construir una casa, tenías que llegar ¿a dónde? A la roca. Tenías que cavar hasta que encuentres la roca. Si no encontrabas la roca, esa casa no servía para nada, porque en el mínimo tormenta o lo que sea, se iba a ir abajo. Entonces la roca es Jesucristo, mis hermanos. En la palabra del Señor, la roca es Jesucristo. Entonces nosotros los padres somos llamados a construir nuestras familias, edificar nuestros hogares sobre la roca que es Jesucristo, mis hermanos. Si usted quiere ser considerado una persona prudente. Pero también a las madres se les dice algo. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Se da cuenta, mis hermanas? A ustedes también les toca edificar, estar colaborando con su esposo en la edificación del hogar. Y no ser de una manera necia, estar desbaratando. El esposo puso un ladrillo aquí, pero usted dice: no, eso no va ahí, esto va acá. Entonces están trabajando doble, ¿no? Y así estamos jalando para un lado, jalando para el otro, porque no se ponen de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo. No, somos un poco a veces carnales en estos asuntos, no podemos tomar decisiones correctas. ¿Por qué? Porque nos falta la prudencia, la sabiduría del Señor, mis hermanos. Por eso cada uno tiene que edificar. Pero miren lo que dice el Salmo 127:1 también. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Tenemos aquí el ejemplo del Señor, mis hermanos. Dice que si Jehová no edifica, lo que hacemos humanamente, ¿qué es? Es en vano. Es en vano, mis hermanos. Cuando usted se preocupa de que su familia, sus hijos estén en inglés, en karate, haciendo créditos extra para la universidad, y su mente está llena de todas esas cosas, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está el devocional familiar, el culto familiar?
en los momentos en que llevamos a nuestros hijos a orar, a clamar al Señor. Mis hermanos, dice que si Jehová no edifica es en vano. Esas cosas son vanas si no hacemos que nuestros hijos lleguen a conocer al Señor. No estamos trabajando correctamente, porque Jehová y nuestro Señor Jesucristo tienen que ser el centro de nuestro hogar, mis hermanos. Dice, en vano trabajan los que la edifican. No invierta su tiempo en vano. Sepa distribuir su tiempo para estar construyendo en las cosas necesarias de este mundo, en las cosas seculares, pero más que todo en las cosas espirituales, porque esas son las que van a dar verdaderos frutos de felicidad, paz y gozo en nuestras vidas, mis hermanos. Tercer punto, tenemos una familia por la cual pelear, mis hermanos. Y este es el segundo ejemplo que nos dejan estos soldados, ¿no? Tenemos una familia por la cual pelear. Somos soldados, mis hermanos. ¿Tenemos enemigos los cristianos? Claro que sí, mis hermanos. Aunque somos personas de paz, tenemos enemigos en este mundo. ¿Usted cree que la gente no nos aborrece? ¿Que no somos una piedra en el zapato en la gente de este mundo? Somos lo que ellos quisieran que desaparezca. Cuando las personas escuchan de Dios y escuchan nuestros criterios, nuestras opiniones basadas en la Biblia, eso les fastidia, les molesta. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que sus obras, dice la Biblia, sean reprendidas. Por eso se mantienen viviendo en las tinieblas y en la oscuridad. Nunca se olvide, mi hermano, que si usted es un creyente consagrado y un creyente que ama al Señor, usted tiene enemigos en la calle que van a procurar su mal. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado. La Biblia habla de 3 enemigos. En Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, están los 3 principales enemigos del cristiano, que son la carne, el mundo y el diablo. Esos son los 3 principales enemigos de cada cristiano. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí está el primer enemigo, la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí está el segundo enemigo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe? Es el diablo, pues, ¿no? Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Ahí está el tercer enemigo, mis hermanos. ¿Se da cuenta? Cómo estamos rodeados, incluso nosotros mismos, muchas veces somos nuestro propio enemigo, porque nuestra carne nos incita a pecar, pero nuestro espíritu, que ha sido transformado, que ha sido renacido, nos hace luchar contra esta carne perezosa, contra esta carne carnal, valga la redundancia. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces ahí tiene una descripción de dónde usted tiene que poner la guardia, en su carne, contra el mundo y contra Satanás. Ahí usted tiene que armarse para defenderse, mis hermanos. Mis hermanos, en el mundo en que vivimos, con tantos enemigos de la familia, debemos tener la actitud de estos valientes y esforzados varones y mujeres del tiempo de Nehemías. Hay otro pasaje ahí mismo en Efesios, y el apóstol Pablo está consciente de esto, y él también nos da una instrucción increíble. Efesios capítulo 10, vamos a leer algunos pasajes que son increíbles para entender este concepto de la batalla en la que nos encontramos, mis hermanos. Dice Efesios capítulo 10, versículo 6 en adelante. Versículo 9, perdón. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el apóstol, en vista de que tenemos semejantes enemigos, ¿no? Dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad
y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tremendo pasaje, ¿no? Lo que estaba pasando físicamente en el tiempo de Nehemías, ahora el apóstol Pablo nos lo pone espiritualmente. Y aunque la oración está al final, ya sabemos que es el primer recurso, ¿no? Dice orando en todo tiempo y usando toda la armadura de Dios. Toda la armadura, no una parte, porque si usted le daba en el pasado a su enemigo, usted por salir apurado a la batalla, salía sin el casco. ¿A dónde le iban a pegar? En la cabeza, pues. Salía sin la coraza, ¿a dónde le iban a dar? En el pecho. Entonces usted tiene que ponerse toda la armadura, mis hermanos. Y este pasaje se presta para hacer un mensaje por sí mismo. Pero ahora solo lo hemos pasado allí, rapidito, porque el tiempo no nos da como para explicar todo el tema de la armadura. Pero lo que quiero que enfaticemos, mis hermanos, es que estamos en una batalla. Y la armadura del cristiano tiene elementos de defensa, de protección. La coraza, ¿no? El yelmo, la coraza, los zapatos eran importantes, pero tiene un elemento para el ataque. ¿Sabe? Ese es la espada. La espada. Mis hermanos, a veces nos toca entender que si el mundo viene en contra nuestro, nosotros solo tenemos un elemento para contraatacar al mundo. Podemos resistir a través de la fe, a través de la paciencia, del amor. Sí, resistir los ataques. Pero el único elemento con el que podemos contraatacar es la espada, y la espada es la palabra del Señor, mis hermanos. Cuando usted abre la boca, Dios va a hablar a través de usted. Cuando usted cita la palabra del Señor, obviamente no cuando usted responde con insultos o altanerías o vulgaridades. Eso, ahí Dios no obra en eso. Pero si usted abre su boca con la palabra del Señor, como vemos los testimonios de Esteban, ¿no? de Pedro, decían, pero ¿cómo estos pescadores pueden hablar así? ¿De dónde les sale tanta sabiduría? ¿Por qué? Porque estaban hablando, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Y la palabra del Señor es viva y eficaz. Y es más cortante de ¿qué cosa? Que toda espada de dos filos, y penetra el alma, ¿no? Hasta la coyuntura, hasta los tuétanos. Entonces, mis hermanos, memorice la palabra del Señor, aprenda la palabra del Señor, estudie la palabra del Señor, ame la palabra del Señor, porque en el rato menos pensado, eso va a librarle a usted de cualquier problema que se venga. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo estaba delante de Satanás? Ahí, en la tentación, ¿cómo respondió él? Escrito está. Eso es porque el Señor la tenía memorizada, ¿me entiende? Él no fue, déjame buscar en qué pasaje está lo que te voy a responder en ese momento, ¿no? Escrito está. Y Satanás tuvo que cerrar su boca e irse. Mis hermanos, recordemos, tenemos un general, somos soldados, pero la palabra del Señor habla de Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Por eso es hermoso estudiar el Antiguo Testamento, porque hay ciertas facetas que se nos presenta de parte del Señor que nos inspiran a luchar esta batalla espiritual, mis hermanos. La Biblia habla de nuestro Dios como Jehová de los ejércitos y lo define de esa manera más de 280 veces en el Antiguo Testamento. Jehová de los ejércitos, porque sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo guerrero y sigue siendo un pueblo guerrero hasta el día de hoy, pero en el pasado mucho más. ¿Por qué? Porque Jehová los organizaba como un ejército. Y así nosotros seguimos siendo el mismo pueblo del Señor, de Jehová de los ejércitos. Amén. Mis hermanos, eso nos lleva al cuarto punto y al tercer ejemplo que tenemos que aprender de este grupo de hombres y mujeres valientes. Que tenemos que una familia a la cual cuidar y advertir, porque somos centinelas. Centinelas, mis hermanos. Centinela significa guardia, vigilante. Centinela es un sinónimo de atalaya también. Somos centinelas, somos atalayas. Miren lo que dice Isaías 21, 6 al 8, para que usted vea más o menos cómo funcionaba en el Antiguo Testamento el tema de ser un centinela.
Isaías 21, 6 al 8 dice: porque el Señor me dijo así: ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente, y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. A veces la atalaya, mis hermanos, era el lugar también donde el centinela estaba observando y vigilando. Pero a veces también atalaya y centinela se lo usa como sinónimos. Y ahí usted puede ver el oficio del centinela. Dice que él estaba guardando de día y de noche. Y que el centinela debe interpretar lo que ve. Es decir, discernir lo que es bueno y lo que es malo. Él tenía que ver a lo lejos y decir, ese caminar no es de paz. Esos caballos vienen corriendo, no vienen caminando, ¿no? Él tenía que saber, a ver, esto creo que representa peligro. Entonces tenía su trompeta y tenía que alertar, o tenía su voz para gritar. Entonces el centinela tenía que hacer saber lo que estaba viendo al pueblo. Ese era su trabajo. Su trabajo no era fácil. Él no podía dormir. Y es agobiante, como dijimos, no poder dormir. Mire cómo lo expresa el Salmo 136. Dice: mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Así dice el salmista, ¿no? Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana. ¿Por qué? Porque aunque en ese tiempo no había reloj, ¿no? No podía estar viendo el reloj ni el celular, los centinelas. Ellos sabían, creo que me faltan como 3 horas para que amanezca. No me puedo dormir ahora. Que ya pasó, ¿cuánto? 5 minutos. Todavía, ¿no? Entonces, desesperante, mis hermanos, desesperante tener que hacer guardia por la noche. Si usted ha trabajado de enfermera, si ha trabajado, no sé, en algún trabajo que no puede dormir, usted sabe a lo que me refiero. Pero eso era la labor del centinela. Y dice que gritó como un león. No estaba dando una sugerencia, no estaba dando un consejo. Estaba diciendo: ¡hey! Pónganse en guardia porque viene peligro de muerte. Tenía que gritar y advertir al pueblo. Mis hermanos, este pasaje también describe esta labor. Y vamos a ir a Ezequiel capítulo 33, porque hay un pasaje importante donde Dios le describe al profeta Ezequiel cuál iba a ser su labor como centinela, como atalaya. Y aquí vamos a ver más claramente lo que usted y yo tenemos que hacer con nuestra familia, pero también con las personas de este mundo. ¿Ok? Vamos a leer Ezequiel capítulo 33 desde el versículo 1. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. ¿Se dan cuenta cómo Dios hace la labor gráfica, física de un atalaya? Ahora la está traspasando al aspecto espiritual, que aplica a todos nosotros. ¿Sí? Eso es lo que el Señor le está diciendo ahora a este profeta. Dice: cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tremendo compromiso que el Señor nos pone, mis hermanos, ¿no?
Ese es el peso, el compromiso que el Señor quiere que sintamos en nuestro corazón por el hecho de conocer su palabra, mis hermanos. Porque conocemos su palabra, somos cristianos, no somos como cualquier otro en este mundo. Somos ciudadanos del cielo, somos embajadores del cielo, pertenecemos a un ejército que está en contra del mal de este mundo. Entonces, mis hermanos, eso conlleva una responsabilidad. ¿De qué? De anunciar. Como dice, ¿no? Cuando Dios le dice, impío, de cierto morirás. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Que la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, ¿qué cosa? Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe usted eso? Bueno, eso es lo que nos toca anunciar a este mundo, mis hermanos. Usted es un atalaya. ¿Y dónde tiene que comenzar usted con este mensaje, con esta amonestación? En su casa, en su Jerusalén, para que luego pueda ir y anunciar lo mismo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, mis hermanos, somos atalaya y el Señor quiere que sintamos ese peso en el corazón de que estamos aquí para advertir a este mundo que va camino al infierno, que van camino a la destrucción moral, espiritual y a la condenación eterna de sus vidas si no se consagran, si no piden perdón a Jesucristo y para recibir el perdón de sus pecados. Mis hermanos, hay una admonestación importante también en la palabra del Señor cuando somos irresponsables en nuestra tarea de ser centinelas y atalayas. Dice Isaías 56:10, dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no saben, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Tremendas palabras, ¿no? Tremendas palabras que el Señor describe al atalaya dormilón, soñoliento, vago, irresponsable. ¿No? Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Deja de ser así y ponte a guardar, ponte a velar, ponte a anunciar lo que el Señor te ha dicho que hagas. Amén. Salmo 127:1 una vez más dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y mire la segunda parte, dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ahí está. El Señor está en todo esto involucrado, mis hermanos. Estamos haciendo lo que Él nos mandó que hagamos. Y lo hacemos porque eso satisface su corazón, sus demandas, mis hermanos. Por eso lo hacemos. Pero Él tiene que estar allí, en la edificación, en la batalla y en la vigilia, mis hermanos, cuando estamos vigilando por nuestras familias. Mis hermanos, para concluir, en este mundo malo y perverso en que vivimos, debemos tener esa misma actitud valiente del pueblo de Dios en el tiempo de Nehemías. Orar, construir, pelear y cuidar. Orar, construir, pelear y cuidar. Son las cosas que debemos hacer cada día por nuestras familias y por nosotros mismos. ¿Está usted dispuesto a asumir esa responsabilidad delante del Señor? ¿Usted está dispuesto a entender, quizás ha sido un poco inconstante o perezoso en esta tarea, pero usted quiere volver a ponerse al corriente y decir al Señor, aquí estoy para que uses mi vida, Señor? Usted lo puede hacer, mis queridos hermanos. Tomemos la armadura de Dios y recordemos las palabras de Nehemías. Con estas palabras les quiero dejar, mis hermanos. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead. ¿Por qué? Porque nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este precioso pasaje de tu palabra, que unido a estos otros versículos que hemos podido ver en el día de hoy, nos enseñas este gran testimonio de este pueblo de Israel en el tiempo de Nehemías, Señor, cómo estaban orando, edificando, peleando y vigilando, Señor, contra los enemigos que querían detener su obra, destruir sus familias, Señor. Y el día de hoy nuestras familias están en situaciones similares, Señor. Tenemos enemigos, personas que no quieren nuestro bien, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser valientes, a ser centinelas fieles, vigilantes, Señor, a ser edificadores fieles y soldados tuyos, Señor, con toda tu armadura. Danos de la fortaleza, Señor. Tenemos una familia, un matrimonio, una iglesia que edificar y que cuidar, Señor.
pero solo tú puedes hacerlo, porque tu palabra dice que todo es en vano si Jehová no edifica y si Jehová no vela, Señor. Ayúdanos, Padre, fortalécenos, danos tu compañía, tu poder, tu amor, tu sabiduría para poder lograr todo esto en nuestras vidas y en nuestras familias y en nuestra iglesia, Señor. Te rogamos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga.